Buenas tardes para todos. Gracias por la invitación. Mi nombre es Víctor Quevedo, el nombre de mi esposa María del Pilar Mayorga. Eh, Nosotros venimos a compartirle pues, nuestro testimonio, nuestro cambio de vida, las cosas que nos han pasado bonitas y regulares y malas. Entonces, pues empiezo yo. Eh, Como les dije, Víctor Quevedo, tengo 41 años de edad. Eh, Mis padres, mi papá, mi mamá, una familia normalita. Eh, Tengo cuatro hermanos, yo soy el segundo del mayor para atrás. Eh, Mi papá es ingeniero, mi mamá ya falleció, era docente. Mm, Llevamos una vida normal, una niñez normal. Tuvimos siempre a nuestros padres, a mi papá y a mi mamá, ahí al lado de nosotros en la niñez. Mi papá por su trabajo, él viajaba mucho y pues casi no lo veíamos, él prácticamente vivía más afuera que adentro y venía solo los fines de semana por su trabajo, entonces pues nos veíamos prácticamente muy poco. Mm, en ese transcurrir nosotros empezamos a crecer. Eh, Mi mamá, una persona muy fuerte, muy trabajadora, nos enseñó desde pequeños a trabajar, a producir, pero también a estudiar. Entonces, mi mamá tenía un colegio en su sociedad y tenía pues todo lo que es la cooperativa y, bueno, en fin, todo en un colegio. Eh, Manejamos un supermercado que mi mamá compró un supermercado y empezamos a trabajar. Entonces, pues yo era el mayorcito de ahí porque pues era el varón el mayor. Entonces nos levantamos 4 de la mañana con mi mamá al quehacer diario, a abrir el negocio porque llegaba la leche, los huevos, en fin, todo lo de un supermercado que madruga a llegar. Eh, Ahí salíamos de 6 de la mañana, nos íbamos corriendo para el colegio con mi hermano, nos íbamos a estudiar que quedaba cerca del colegio y, y no, y así transcurría todo el día, todos los días, toda la semana. Al mediodía llegaba yo al colegio y me gustaba ayudarle a mi mamá, me gustaba ayudarle a mi mamá, entonces me gustaba más estar en el negocio, estar ahí pendiente de la caja y todo, me gustaba demasiado, pues porque de ellos acá, pues como si yo tuviera sueldo, pero realmente como que no era como sueldo, sino pues acá porque tenía como el privilegio de tocar la caja. Entonces yo decía, pues si yo ayudo, pues yo cobro. Entonces, pues andaba siempre con plata ya como un niño y me acostumbré a eso. Así en el momento empecé a crecer y igual seguía trabajando y estudiando ahí, dándole duro al trabajo y ya empieza a entrar a una adolescencia, como todos, y en medio de la adolescencia ya empiezo, como andaba con dinero, pues entonces ya empiezo pues a gastarle a mis amigos, ya empiezo uno a comprar la mediecita de guarito, entonces pues me gustaba el aguardientico, pues, desde muy sardinito, desde muy pequeño empecé en el alcohol, a los 14 años, 14, 13, 14 años. Entonces empecé a probar el alcohol, me gustó. Después del alcohol, entonces ya viene con un poquito más de cositas, entonces ya el cigarrillo, ya después del cigarrillo ya las drogas. Y entré en un mundo de alcohol, drogas y todo eso, muy joven. Pues mi mamá realmente no se daba cuenta, pues mi papá tampoco, porque mi papá no estaba. Entonces, pues mi mamá, yo llegaba al colegio, acostaba a dormir, la ayudaba por la noche, entonces nunca tuvo pues ese momento para darse cuenta de, de los errores que estaba cometiendo. Eh, Sigue el transcurso de mi adolescencia en el colegio, fui muy disciplinado, cambié de colegio, creo que cada año me echaban de los colegios porque era indisciplinado, terrible era la indisciplina. Y
como de todos los colegios me sacaban, entonces mi mamá, cansada ya de tanto eso, pues iba a las reuniones y pues solo quejas, solo cosas, entonces mamá prácticamente de esa situación. Pero lo único que ella me dijo fue, me termina así, mejor dicho, salga de viejito del bachillerato, pero me termina. Pues yo contento porque yo iba feliz de colegio en colegio y todo me bebo a drogas. Bueno, ya después fue un poco más notorio. Y, y entonces entró a seguir en un mundo que no veía que me estaba consumiendo tan rápido, pero sí. Entonces ya para mí fue ya casi a diario que yo bebía. Fue una etapa muy dura en adolescencia. Me rodeé de no buenas amistades, sino desafortunadamente me rodeé de las peores y siempre buscaba las malas amistades. Seguí así, terminé el bachillerato después de haber perdido como 3 años, 4 años. Y en esos momentos, pues, eh, sigo trabajando. Ya quería independizarme, como ya dije, wow, ya sabía mucho del negocio de los mercados y todo, entonces seguí trabajando, pero no en esa área, sino me metí a trabajar en San Andresito, en los San Andresitos cuando empezaron. De ahí empecé como vendedor ya pasé a administrador y así fui subiendo, pero pues siempre quería hacer un poco más, no quería ser siempre un empleado y efectivamente lo eh, logré conseguir mucho dinero en ese momento, eran muy buenos los San Andresitos y seguía en la tomada, en las drogas, en andar con malas amistades, no las dejaba, era difícil para mí en ese momento. Entonces ya Víctor ya tenía un local, 2 locales, varios locales, muchos locales y seguir rodeándome de malas personas. Eh, ¿Sí? Cuenta un pedacito para que no descanse de pronto. Bueno, muy buenas tardes. Como mi esposo dijo, mi nombre es María del Pilar y pues yo soy la esposa de este muchacho, Esta belleza. de esta belleza. Les digo que yo soy la menor de cinco donde somos 3 mujeres y 2 hombres. Tuve una infancia muy bonita, la verdad. Fui consentida por mi mamá, por mi papá, por mis hermanos, ¿cierto? Pero algo que me marca mucho es el divorcio de mi mamá y de mi papá a los 15 años de edad. Entonces ellos se divorcian y entonces ese mundo en el que yo vivía, que era de pronto los amiguitos de la cuadra, de donde vivíamos, eh, todo ese mundo se perdió porque ya comenzamos, yo estudié toda mi primaria en un colegio, y estaba cursando pues ya bachillerato, entonces también había sido en un colegio, pero a partir de que mi mamá y mi papá se separaron, comenzamos como eh, de un lugar a otro, de un barrio a otro, y era bien difícil el tema porque después de uno llevar una vida que todos sus amiguitos eran los mismos, que en las cenas todos estábamos, todos los 7, mi mamá, mi papá y mis 5 hermanos compartíamos juntos. Y no tener eso, sino solamente yo irme a vivir con mi mamá porque ya mis hermanos eran más grandes cuando ellos se separaron, entonces era bien complicado el tema. Mi mamá se volvió, después de la separación de mi papá, mi mamá se volvió una persona muy sobreprotectora, ella quería de pronto, de una u otra forma, ella no quería que como que se acercaran las personas a mí, y menos los hombres, ella era, por ejemplo, no me dejaba poner shorts porque ella decía que si era que yo quería mostrarme ante los hombres, pero realmente pues yo todavía era una niña en ese momento porque no había tenido vivencias grandes. Entonces les digo que comienzo a vivir con mi mamá, pero con mi mamá se comenzó a formar un abismo entre ella y yo gigante, donde yo comencé a hacer mi voluntad y era la voluntad a llevarle la contraria a todo mi mamá. Tanto así que los colegios donde yo los escogía, mi mamá quería ponerme en una oportunidad en un colegio que era de monjas privado y yo por llevarle la contraria, yo le dije, no mamá, yo voy a estudiar en un colegio distrital,
pero este colegio distrital era súper de bajos recursos. Por cierto, recuerdo que los papás de mis compañeros eran papás de vendedores ambulantes, de los que en ese momento eran de los buses del servicio público, entonces eran los que trabajaban vendiendo lápices, chocolatinas, o sea, el colegio era bien, bien humilde. Pero al ser también humilde, pues había también muchas más cosas, entonces era el tema de las drogas, el tema del alcohol, el tema de todas estas cosas, y comienzo a meterme en un mundo que realmente de una u otra forma era bien complicado, pero todo era por llevarle la contraria a mi mamá. En ese momento les digo que mi anhelo, yo quería ser, desde niña siempre quise ser auxiliar de vuelo, me gustaba muchísimo. Y les digo que tenía la oportunidad, pues teniendo en cuenta que mi hermana mayor se casa con un piloto. Entonces, este piloto era pues es paisa, entonces él me cogió mucho aprecio y entonces él decía que nada, que él me iba a ayudar con la carrera y que él iba a hacer muchas cosas, ¿cierto? Y él me apoyó mucho, ¿no? Y por ende, pues, sé que si hubiera puesto más de mi empeño lo hubiera logrado, ¿no? Pero el tema era que esos sueños en el trámite de mi odio, de lo que se estaba abriendo entre mi mamá y yo, esa verja tan grande entre ella y yo, mis planes cambiaron. Entonces mis planes eran terminar mi bachillerato y irme del lado de mi mamá porque pues yo ya no me la aguantaba, no me la soportaba, o sea, era terrible. Yo decía que mi mamá era lo peor en la vida. Yo anhelaba tener las mamás de mis amigas antes que la mía, porque no veía que mi mamá recuerdo que sufría mucho, ella lloraba mucho y estaba muy pendiente de mí, pero yo la odiaba por eso, porque ya no me entendía. Mi mamá me tuvo cuando tenía 49 años, entonces cuando yo conocí a mi mamá era una persona de pronto ya bien madura, entonces como que ella y yo sentía que no nos entendíamos. Les digo que salí de 11, me voy de la casa, consigo un trabajo y como a los 6 meses quedo embarazada. Y pues les digo una cosa que mi mamá y mi papá cuando vivieron juntos siempre, ellos nos enseñaron a todos el valor de las cosas. Y yo nunca entendía por qué mi mamá y mi papá se separaban si yo veía tan bonito todo. Y de una u otra forma yo pensaba que era que mi mamá me había arrebatado quitarme a mi papá de mi lado. Entonces les digo que transcurre el tiempo y no sabía qué hacer con el embarazo. Aquí en Colombia hay muchas partes donde a uno le dicen que lo van a orientar, ¿sí? Que lo van a ayudar. Entonces yo fui a dar a una de esas partes donde supuestamente me iban a ayudar con el bebé, pero realmente cuando llegué a una de esas partes no era realmente una ayuda, sino pues el doctor me tomó una ecografía y me dijo, si usted tiene 7 semanas de embarazo, y esas 7 semanas de embarazo, eso, mira la ecografía, eso es un hueco negro, ahí todavía no hay vida y usted está muy joven, usted todavía es muy niña, ¿cómo va? Pues, y el papá le va a responder, y obviamente esa persona no me iba a responder. Entonces me dijo no, me dijo, entonces lo mejor es que aborte, me mandaron a la psicóloga, todo el cuento pues de la misma entidad, y lo mismo hacía la psicóloga, que era muy joven, que como me iba a amarrar con un bebé, y pues terminó abortando. Es algo de los que les digo que no es algo de lo que me enorgullezca, porque la verdad les soy honesta que a la actualidad tenemos 3 hijos y es bien difícil. Bien, todavía duele en el corazón. A mi edad, pues tengo todavía eso que me marca en mi corazón. Les digo que surge el tiempo. Y esa misma noche, obviamente, después de haber hecho eso, el cargo de conciencia me movió tanto que me volví a donde mi mamá y le conté todo. Obviamente mi mamá me recibió con los brazos abiertos y me dijo que hubiera preferido que yo hubiera llegado realmente con un bebé y que no hubiera hecho eso porque era algo que no se me iba a olvidar, y les digo que sí fue cierto porque no se me ha olvidado. Les digo que todo eso comenzó a generar a mí un mal carácter, y tenía un mal carácter con todo, odiaba todo, me molestaba todo por cualquier cosa, explotaba siendo grosera, siendo agresiva, y comienzo en ese plan de la agresividad, de guardarme todo en mi corazón. Cuando conozco a una persona, ¿cierto? Y conozco a esta persona, y yo del afán de nuevamente de irme de la casa de mi mamá, esta persona ni me gustaba, ni me interesé en averiguar su vida familiar,
ni nada, sino simplemente como que me ofreció la opción de tener algo serio y me voy a vivir con esta persona sin averiguar nada sobre él ni nada. Y con el tiempo yo me fui de la casa de mi mamá porque mi mamá me sobreprotegía, pero esta persona era totalmente obsesionada. Entonces esta persona lo que hacía era que él trabajaba, decir, a una cuadra y consiguió para que nos fuéramos a vivir a la media cuadra donde él trabajaba. Y entonces él salía, un ejemplo, salía a las 2 de la tarde y a las 2:10 estaba ahí, nuevamente ahí en la casa. Entonces tenía un margen, él muy disciplinado, no tomaba, no fumaba, nunca me cortejó porque nunca hubo tiempo para eso, entonces no conocía el tema de que le llevaran unos detalles como flores, chocolates, todo eso como con lo que los hombres lo enamoran a uno, una cita, no sé, un restaurante, una comida especial, nunca hubo eso. Me voy a vivir con él, quedó embarazada, él súper feliz, pues yo estaba un poco asustada, pero yo dije, no, yo le voy a demostrar a mi mamá que yo sí puedo darle un hogar a esta criatura y yo no voy a cometer el error que ella había cometido, yo puedo sacar adelante a este bebé. Y obviamente él también, o sea, él estaba súper ilusionado y me dijo, claro que sí. Pero les digo que tomo una decisión porque me hizo falta mucho mi mamá durante el embarazo y me voy a vivir con mi mamá y al otro traslada, porque él era policía, él lo traslada para un barrio que a mí no me gustaba. Entonces me voy a vivir con mi mamá, pues planeando casarnos, pero el tema era que mi mamá muy sabia, mi mamá siempre ha sido una persona que ha cuidado mucho de su religión. Entonces mi mamá dijo que esa persona quería casarse conmigo por lo que era, por lo civil. Y mi mamá decía que yo tenía que casarme por la religión que nos había enseñado. Pero él no podía casarse por esa religión. Entonces, pues se dilataba cada vez el matrimonio que nos íbamos a casar, pues se dilataba más. Y da la cuestión de que al dilatarse, un día yo en mis controles de embarazo peleo con mi mamá y me voy sola al control y voy a averiguo y oh sorpresa que me doy cuenta que este hombre era casado hacía 8 años y que tenía 2 hijos. Pero yo nunca me había dado cuenta porque él le había dicho a la esposa que era que lo tenía en la cuartera. Entonces, y la esposa no vivía acá en Bogotá, sino vivía en una región apartada. Les digo que esto me parte el corazón y lo más terrible que veía no era que había quedado sola prácticamente para criar un bebé, sino lo más, o sea, lo que yo veía en mi madurez, en mi rencor, en mi odio, en mi corazón, era lo que mi mamá iba a decir. Mi mamá iba a decir, sí, ve, se lo dije, usted no puede. Y ese orgullo mío no me dejaba. Cuando les digo que con el tiempo yo me guardé todas esas cosas en mi corazón, no le conté a nadie, no llegué a mi casa con mi mamá como si no hubiera pasado nada ni nada, y me guardé eso y no le conté a nadie lo que había descubierto de esta persona. Ya no le contestaba, no le nada de llamadas, comencé a no dejar de comer, o sea, a dejar de comer, tuve un embarazo de alto riesgo, mi mamá comenzó a preguntarme pues que dónde estaba él, que él no había vuelto, que pues que yo no le contestaba, que no venía, que qué había pasado, y yo le decía, no mamá, no, tranquila, tranquila, y yo recuerdo que me la pasaba en la ventana llorando, pidiéndole a Dios que no fuera verdad lo que había pasado, que como que hubiera sido un sueño y realmente él volviera y me dijera, no, mire, eso no fue verdad, o sea, eso fue un chisme, pero no, realmente sí fue verdad. Y eso me rompió el corazón, pero entonces más culpaba a mi mamá. Yo buscaba a culpables y culpaba a mi mamá porque decía, si mi mamá no me hubiera quitado la opción de tener un hogar, una casa, yo hubiera salido como mi hermana mayor de una casa, casada, o sea, de la casa, con un matrimonio y todo eso, con un superhombre, pues. Entonces yo decía, la culpa es de mi mamá que no me dio la oportunidad. El carácter mío se acrecentaba peor, se acrecentaba totalmente más y nace mi hija, nació una niña y les digo que comencé pues a dejarle la responsabilidad de mi hija a mi mamá. Entonces mi mamá cogió a esa niña como si fuera, porque pues ya este hombre cuando llegó, cuando nació, él vino y bueno, dijo, bueno, ¿cómo es que es? Que responder, porque es que una niña es necesita una casa, necesita un papá. En cambio, si hubiera sido un niño es de calle, él decía eso. Entonces, comenzamos como en ese dilema de cómo íbamos a hacer con la niña,
pero realmente yo me encargué de que mi hija realmente no tuviera un papá. Entonces comencé porque me creía de que yo tenía la potestad para quitarle como ese privilegio de tener un papá. Y yo comencé en ese plan y comencé a totalmente negarle a la niña, que no la viera, que no. Entonces, al día de hoy, cumplí el cometido. Otra cosa en la cual no me siento victoriosa es que mi hija ya tiene en ese momento 17 años y nosotros no sabemos si el papá está vivo o está muerto. Les digo que todo eso y pues ahí dejo para que mi esposa siga. Gracias, María Pilar. Como les iba contando, entonces, pues, entro yo a la universidad, sigo en la misma vagancia. Eh, Grande me queda dejar las drogas, todo eso. Y trabajo, un trabajo exitoso porque pues tenía buen dinero. Y la universidad pues iba, pero realmente era un intermitente mi estudio hacia la voluntad de seguir estudiando. Pero sin embargo alcancé a llegar hasta séptimo semestre y ahí paré. Entonces en el comercio me volví una persona un poco importante porque tenía muchos locales, mucho dinero. No era Víctor, sino era Don Víctor, entonces pues tenía un gran respeto. Y así esos momentos empezó a entrar en esos años, empiezan a entrar los grandes combos de Medellín, a los San Andresitos. Entonces, hubo reuniones de personas que tenían mucho dinero en San Andresito, entre ellas participé yo, y pues formamos las oficinas de cobros de los San Andresitos. Empezamos a formar esos combos, eso ya eran oficinas. Dentro de las oficinas del comercio, pues ustedes saben que se movía droga, extorsiones, secuestros, asesinatos. Entonces, pues pasé ya a un nivel muy diferente en mi vida. Entonces, Víctor se la pasaba a Bogotá, Medellín, Medellín, Bogotá, en las oficinas de Medellín, en las oficinas de Bogotá. Muchas cosas que realmente en la vida uno toma malas decisiones y seguí así por mucho tiempo con los negocios de San Andresito, con las fachadas, con las cosas, y tomé otro mal rumbo y en un momento dado de la vida no me di cuenta, llegué a estar involucrado en muchas cosas y estuve en la cárcel, llegué a tocar la cárcel, que esa fue la graduación mía de la universidad, la cárcel. En estos momentos de mi vida pienso que no fue lo peor, sino fue lo mejor que me pudo haber pasado, porque estando allá empecé a reflexionar un poco de lo que había sido Víctor y de las malas decisiones y de las malas cosas. Entonces empiezo a conocer un poquito de Dios y empiezo a cambiar, empiezo a reflexionar sobre toda una vida que llevaba mala de drogas, de alcohol, de mujeres, de muchas cosas malas y empiezo a cambiar un poco. En esos momentos logro estar ahí un tiempo en la cárcel y pues tiene un nuevo tiempo para pensar y reflexionar mucho, diría yo. Salgo yo, una persona, yo digo que todos tenemos una oportunidad más en la vida y Dios conmigo la concedió, me dio otra oportunidad más de vida, un gran propósito. El gran propósito fue eh, pedirle perdón a Dios de todos mis errores cometidos, eh, empezar una vida de cero, de nada. En esos momentos que salgo de la cárcel, mi mamá se encontraba ya agonizando, le dio un cáncer que se le desarrolló mientras yo estuve en la cárcel y pues fue un poco duro para mí, yo creo que fue un golpe el más duro de mi vida, porque salgo yo de la cárcel y pues de un momento a otro mi mamá veo que ya se estaba muriendo, entonces pues Víctor sale desafortunadamente de una cárcel, la mamá prácticamente murió y sin un peso, ya no era realmente una persona que tenía mucho dinero, sino que no tenía absolutamente nada. Entonces empiezo a trabajar, a rebuscarme el dinero
y empecé vendiendo sándwiches en la calle. Después de tener tanto dinero, empecé a rebuscarme otra vez el dinero. A mí, gracias a Dios, no me ha quedado nada grande. Y, y sigo luchando por trabajar, pero ya a un nivel de cambio, de cambio para mí. Y en esos momentos conozco a María del Pilar. En el momento que yo vuelvo al comercio, conozco a María del Pilar. Y yo tengo una hija mayor, o sea, una hija de 21 años, el cual a raíz de todo esto, eh, ella, no tengo contacto con ella ahorita. Ella se encuentra en otro país, se encuentra en México estudiando, y pues no tenemos ninguna relación ahorita porque pues desafortunadamente el super papá que tenía pues, no resultó tan super papá. Entonces mmm, se olvidó de pronto, se desilusionó de pronto de su papá. Eh, Conozco a María del Pilar, pero igual yo seguía trabajando, pero me quedaba grande el alcohol. Dejé las drogas, sí, eso sí, las drogas sí las dejé, eso lo prometí, pero los dejé apenas salí de la cárcel. Dejé las drogas, pero el alcohol me quedaba grande. Entonces conozco a Pilar, empezamos una relación y yo luchaba, y para mí no era nada fácil encontrarme solo después de tener, como les dije, dinero, todo, y no tener nada. Pues yo llegaba por la noche al apartamento y era un poco difícil, pues solo, sin plata, sin nada, rebuscándome. Y en varias oportunidades, tuve como dos oportunidades que eh, intenté quitarme la vida porque estaba pues un poco como decepcionado de que no hubiera sido capaz de hacer nada, viendo que todos en mi familia son ingenieros y arquitectos. Yo no lo logré, no logré terminar, pero entonces conocí acá a Pilar, y Pilar empezó a cortejarme a mí porque pues ustedes verán, un hombre muy simpático, y empezó a cortejarme y a perseguirme. Y entonces todos mis amigos me molestaban porque pues ella es más grande que yo. Entonces todo el mundo, uy, ahí viene la XL, mejor dicho, le va a pegar porque se está tomando con nosotros. Entonces pues me saboteaban y todo, pero pues al principio, pues sí, era difícil, pero yo decía, bueno, viene mi grandota, entonces vámonos para la casa. Entonces yo ya empezamos a hacer más seguido, empezamos a salir más seguido. Nos fuimos en unión libre, estuvimos en unión libre un tiempo, y era el problema, era muy difícil porque el alcohol a mí me ganaba. Entonces, ahí los dejo para que Pilar cuente esta belleza de hombre en que vamos, mejor dicho. Pues les digo que transcurre el tiempo después de todo lo que había hecho. Y mi hija comienza a crecer con mi mamá, ¿sí? A crecer con mi mamá y con mi papá también, porque a pesar de que ellos se separaron, ellos seguían siendo amigos, ¿sí? Entonces mi hija fue criada prácticamente por ellos dos. Y les digo que mi carácter seguía, y entonces ya era con ínfulas porque conseguí un trabajo donde ganaba muy bien, ¿sí? Y también patrocinaban lo que eran las fiestas electrónicas y las fiestas, y esto conllevaba mucho al tema de las drogas, al tema del fumar, al tema del alcohol, al tema de la sexualidad también, porque les digo que comencé a no valorar este cuerpo que es sagrado, ¿cierto? Porque no entendía bien eso. Yo lo que hacía era como de pronto comprar el amor. ¿M? Entonces, un ejemplo, yo si iba y compraba una botella para el evento, de pronto para mis amigos, yo pensaba que con eso pues yo era importante, porque pues yo tenía la capacidad para comprar las cosas. Entonces comenzó a meterme en este tema de las fiestas, y entonces eran fiestas que duraban 1, 2 días, y el tema era que para sostenerse en esas fiestas pues había de una u otra forma, el tema de las drogas era bien chévere en ese momento, porque era lo que ayudaba a uno para que pudiera aguantar la fiesta, la farra, como la dicen y lo dicen ahora acá, ¿no? Entonces les digo que era muy chévere el tema de uno tener que salir de trabajar, y entonces uno se tomaba sus energizantes y iba a la fiesta. El tema era cuando se acababa sentía ese vacío en mi corazón tan grande, y hacía que me faltaba algo en mi corazón.
algo en mi corazón me faltaba y ese algo me estaba generando angustia, me daba un sentimiento de llorar, pero no entendía por qué. Y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y las peleas con mi mamá eran terribles porque como vivía con ella, eso fue terrible porque mi mamá obviamente, pues mi mamá era, oiga, respete a su hija, oiga, pase tiempo con su hija. Y recuerdo tanto que en una ocasión mi hija comenzó, la vi en un descanso que tenía, la vi y estaba montando cicla. Y yo, uy, mamá, mira, María ya monta cicla, María Isabel. Y mi mamá me dijo, sí, claro, su hija ya monta hace rato cicla, lo que pasa es que usted nunca tiene tiempo para su hija. Y les digo que esto me marca porque digo, uy, sí, relativamente yo nací una mamá. Pero entonces mis amigas de una u otra forma también me hacían entender de que oiga, usted es una buena mamá porque usted, ¿qué le hace falta a su hija? Usted le da la mejor ropa, usted la saca de vez en cuando, pero la saca y entonces como la saca así, Oscar, pues eso aguanta. Usted le da mercado para que su mamá mantenga a esa niña, usted paga riendo, entonces ¿por qué? Y todo eso era lo que escuchaba y todo eso era lo que me metía en el corazón, pero realmente lo que entiendo ahora, que soy mamá, entiendo que lo que mi mamá me pedía no era lo económico, sino que yo realmente me hiciera cargo de mi niña. Pero eso mi niña no, mi niña comenzó a nacer sin mamá. Les digo que transcurre el tiempo, ¿no? Y todo eso que guardaba en mi corazón, todo ese odio, todo ese rencor, el tema de eso comenzó a ser mella en mi corazón y comenzó el tema del suicidio. Entonces tuve varios eventos de suicidio donde uno estuvo en una clínica de reposo. Fue un momento bien fuerte y les recuerdo y quiero contarles que la única que iba realmente a visitarme era mi mamá y mi papá. Y mi mamá un día me compró una muñequita que ella me la llevó y ella me decía, mira, para que te acuerdes de que tú tienes una hija y que quieres, tienes que salir de acá rápido porque esa muñeca es es el recuerdo de tu hijita y quiero que la reflejes ahí. Pero yo, furiosa con mi mamá, no se la tiré, no sé por qué, pero furiosa con mi mamá porque yo veía que en las novelas, a veces cuando pasan la loca del pueblo, el personaje de la loca del pueblo, la pasan es con una muñeca y con una peinilla y la muñeca, uno peinándola, la loca peinándola. Entonces yo decía, mi mamá quiere eso, mi mamá quiere que yo me quede acá enloqueciendo. Entonces les digo que sí, o sea, me sacan de la clínica y yo sigo con ese carácter y les digo que conozco a mi esposo, a la belleza que él dice, conozco a mi esposo y este hombre era perfecto para mí, porque él sí me llenaba de detalles, él sí me conquistó, él sí me invitaba a lugares súper chévere. Todos los días había plan, entonces todos los días había plan de rumba, todos los días había plan de cine, todos los días había plan, pero todos los planes terminaban en algo. ¿Mm? Y cuando uno es novio, pues para uno es chévere tener todos los días rumba y fiesta, pero cuando uno comienza a llevarse el cepillito de dientes para la casa de él, cuando uno comienza a llevarse la primera mudita que para que uno tener una reserva, entonces, y uno cuando en menos que canta el gallo, pues uno está viviendo con él y entonces yo sentía que acomodó. Se acomodó, no. Yo sentía que cuando yo me fui a vivir allá, pues yo dije, bueno, ya vamos a formar un hogar, súper chévere. Pues les digo que la que se fue a vivir allá fui yo, porque él siguió sus andanzas, yo sí cambié, yo comencé a ser o eso era lo que yo creía, yo comencé a ser una persona súper responsable, quedó embarazada y yo la verdad les soy honesta, yo odiaba todo, todo, odiaba, y decía, pero porque claro, y pues Víctor sí feliz, él sí feliz, no, vamos a quedar embarazados, quedamos embarazados, es súper chévere. Yo decía que yo no quiero tener bebés, Víctor, nomás, no puedo con una y si voy a perder. No, yo no puedo. En el momento me quedo sin trabajo y les digo que comienzan las cosas duras porque yo decía que yo era perfecta, que era totalmente perfecta, que el imperfecto era él. Entonces, como mi esposo ya no tenía la capacidad financiera de la que hablaba, porque yo lo conocí, pues no tan en la mala. Y obviamente yo me quedo sin trabajo y yo quedo, o sea, quedamos embarazados, entonces como que, ¿qué? Entonces ya comenzamos a agredirnos y a echarnos la culpa. Mi esposo consigue un trabajo de taxista y comenzamos a echarnos la culpa el uno al otro. Es que es por su culpa, es que es por la mía, es que sí. Pero yo veía que yo era perfecta. Cuando les digo que decidimos que cuando naciera Emilio, que es nuestro segundo hijo,
María Isabel se viniera a vivir con nosotros. Entonces María se vino a vivir con nosotros y les cuento que esta parte es bien, bien, bien. Para mí, a mí me causa mella en mi corazoncito porque les digo que yo no veía los errores que pasaban y les digo que en esas peleas, ¿cierto? Víctor es una persona lo contrario a mí. Víctor es más calmado y Víctor salía y se iba. Víctor salía y se iba, nos peleábamos, mejor dicho, decíamos de todo, y Víctor salía y se iba, y yo me quedaba, y la que quedaba conmigo era María Isabel. Emilio, no porque Emilio era bebé, pero les digo una cosa, en esas peleas que ya nos agredíamos físicamente y todo, mi hermano un día nos invita, me invita a mí y voy y llego, y pues ya la verdad no entendía mucho. Yo dije, mi hermana cambió de religión, ¿qué me van a vender? ¿Es que esto qué es? Y la verdad pues no escuché el testimonio contando, pero en un momento en que escuché el testimonio, lo escuché donde lo tenía que escuchar. Esta mujer hablaba de que ella maltrataba a sus hijos, pero que ella no miraba, ella no sabía realmente, que ella después de que los maltrataba como que caía en cuenta la conciencia de ella y ella lo que hacía era que les limpiaba las heridas, los negritos les compraba pomada para limpiarles, ¿cierto? Pero que ella no sabía las heridas, las cicatrices en el corazón que dejaba. Y esto sí que me tocó porque les digo que yo hacía eso conmigo. Entonces, claro, Víctor salía y se iba a trabajar en el taxi, o se iba a tomar, o se iba. Y yo quedaba ahí con la impotencia, con la furia, y entonces les digo, pues lo que me quedaba era coger a mi hija, pegarle, maltratarla, decirle malas palabras. Y mi hija María Isabel comenzó a crecer con ese dolor en su corazón. Y les digo que Emilio también. Emilio de una u otra forma siendo bebé comenzó a gritar y a demostrar esas cosas siendo bebé porque él se pegaba contra las paredes, se pegaba contra las paredes de la furia que uno no hiciera algo que él quería. Él se comenzó a portar rebelde y nosotros nos preguntábamos que por qué Víctor, en medio de la desesperación de las cosas, porque la economía estaba en el piso, les digo que no teníamos con qué pagar, o sea, con qué pagar, si teníamos con qué comer, no teníamos con qué pagar los servicios. En ese momento, pues Víctor vivíamos en un apartamento que era de la mamá de mi esposo, pero como la señora había fallecido, pues no pagábamos arriendo, pero la verdad la economía no se veía, o sea, no se veía la provisión. Le digo que mi hermana me invitaba, pero cada vez que iba a un capítulo salía con miles de incógnitas, con ese corazón como que doblado y no entendía. No entendía que pues, me habían mostrado ese ser maravilloso que es el dueño de esta organización, que es el Señor Jesús. No entendíamos qué era no entendía lo que estaba pasando. Yo comenzamos a tener, y les digo una cosa que en este momento les digo que ese carácter que tenía de parte mía, le digo una cosa que comencé a escribir en las hojitas de que me quitara el mal carácter, que pudiera cambiar, y sí, realmente comencé a cambiar mi mal carácter. Mi esposo, les digo que... Ahí, yo trataba una cosa, ahí empezó a cambiar todo porque pues yo como bebía tanto, dejé de beber a raíz de que ya vi los niños un poquito más grandes, nos agredíamos y todo, entonces Pilar empieza a asistir al grupo de mujeres y pasó algo muy, muy simpático que fue que yo un día dije, pero ella cambió después de ser tan brava, tan dura, que estábamos a punto de separarnos y ella empieza a cambiar, entonces yo dije, hay algo raro, y que se va para una cita con la hermana en un hotel a las 7, 8 de la noche, y yo no, pues realmente pienso que tiene como otra persona, ¿no? Porque que cambie de genio y yo dije, no, raro. Entonces cambió ella y yo voy a recogerla un día, me fui hasta allá a mirar dónde eran supuestamente las reuniones de mujeres y llegué y pues un ridículo porque llegué y están todas las mujeres allá afuera, pero me salvó fue que había evento de hombres. Entonces Pilar me dijo, ay, ¿vas a entrar al evento de hombres? Y yo, sí, claro, pero pues realmente la habían barrado. Yo estaba pensando que ya tenía otra persona pues, en un hotel, una reunión. Y entro, y así como dice Pilar, no entendí nada. Yo estaba montado en un video muy diferente, no entendí nada.
veo el cambio de Pilar, entonces empiezo yo a asistir. En ese asistir empieza a actuar Dios y empiezo ya a entender un poco más de esta relación que tiene uno y de lo que le presentan uno acá, de la persona de los hombres de negocios, y la más importante es Jesús. Lo aprendo a conocer. En una de esas reuniones, en un evento, me encuentro con la que es ahorita mi jefe. Ella me ofreció un trabajo, cambio de trabajo, mejoró mi vida, un cambio de vida diferente. Estoy trabajando con ella ya hace como 4 años y pedazo. Y nuestra vida ha cambiado a raíz de creer a lo que uno está aquí, a lo que realmente tiene que ver uno, que es más adelante que más atrás, que es Jesús, que es un Dios que sí existe. Empezamos a pedir, pues la economía, pues lo que uno pide acá es, lo que yo pedía primero era plata y plata y plata, porque pues estábamos embalados en plata. Entonces pues me empecé a pedir, pero pues me di cuenta que no era en el tiempo mío, sino es en el tiempo que Jesús, y aprendí eso. Ahorita pues como todos somos María Pilar, María también asiste, o sea, para nosotros es una bendición que María asista al grupo de jovencitas, porque pues es un privilegio tenerla ahí y no tenerla en la calle y estar preocupados como de pronto pasó en el caso mío, que mi mamá se preocupaba por mí. No, yo gracias a Dios me preocupo por mis hijos en estos momentos, porque están bien encaminados hasta el día de hoy. Si los consagramos a Dios. Pilar logra montar una empresa, la empresa también ha sido próspera, gracias a Dios. O sea, tenemos una empresa también, mi esposa, trabajo, y pues nosotros tenemos la gracia de Dios, hemos aprendido a convivir y ya, o sea, no hay nada más importante en este momento. Les digo que entendí y aprendí que tener a Dios en nuestro corazón es bien importante, es bien especial poder compartir con nuestro esposo, y que el mejor regalo no fue de una u otra forma porque siempre pedíamos dinero, y el mejor regalo que nos dio Dios no fue sacarnos de todas las deudas que teníamos. El mejor regalo que nos dio fue el tener un hogar. Les digo que en la actualidad somos muy felices, y esa es la visión de esta bonita organización, y es ser las personas más felices de la tierra. Y les digo que sí se puede. Nosotros les digo una cosa, que tenemos un hogar bien especial, que María, Emilio, tenemos otra bebé, que es Martina, y les digo que tenemos el privilegio de vivir con nuestro papá, o sea, con mi papá, y es una bendición nuestro hogar. Les digo que no es perfecto, porque siempre, de todas maneras, a veces se me sale ese carácter a mí, pero les digo una cosa, que tener con Dios cualquier cosa que ustedes en este momento estén pasando, cualquier cosa, si se sienten de pronto que Dios no los va a perdonar, si sienten algún vacío en su corazón, si realmente tienen una circunstancia difícil en este momento, de corazón se los decimos, porque lo hemos vivido, es que le entreguen ese corazón, esa circunstancia. Todo lo que ustedes tengan, todos esos anhelos de su corazón, se lo entreguen al Señor Jesucristo. Que lo entreguen. Por eso, el día de hoy queremos, la verdad nos sentimos privilegiados, y queremos entregarles esta oración, que al principio, cuando nosotros llegamos a esta organización, no la entendimos. Pero les digo una cosa, que sin saberlo, comenzó a orar. Comenzó a orar, y a mí me la regaló un fraterno, y yo la cargo en la billetera, y siempre que damos el testimonio, lo da Pilar o lo doy yo, siempre yo la saco y me acuerdo de eso, la vez que nos invitan. Y queremos compartirla esta noche con ustedes, y dice así, y quisiera que todos nos pusiéramos en actitud de oración. Señor Jesús, hoy te reconozco como mi único Señor, sanador y Salvador de mi vida. Y te pido perdón por todos mis pecados, ya que he sido desobediente,
Abro las puertas de mi corazón abro las puertas de mi corazón para que tú entres en él para que tú entres en él y hagas de mí y hagas de mí una nueva criatura, una nueva criatura de acuerdo a tu santa de voluntad. acuerdo a tu santa voluntad. Todo esto te lo pido Todo esto te lo pido por medio de tu Hijo Jesucristo por medio de tu Hijo Jesucristo y con unción de tu Espíritu Santo. y con la unción de tu Espíritu Santo. Así sea. Así sea.